Empezó de forma completamente normal. Por la noche, me senté en el sofá con una taza de té, dispuesta a relajarme tras un largo día. Mi marido, Antonio, acababa de regresar de un viaje de negocios a Grecia, y decidí ver algo ligero e interesante. Hacía casi una semana que no nos veíamos y echaba de menos nuestras charlas nocturnas, en las que hablábamos de todo lo que había pasado durante el día. Pero esta noche me dijo que estaba cansado de viajar y decidió acostarse pronto. Me encanta viajar y siempre me gusta ver programas sobre otros países, así que cuando encontré un programa de viajes que hablaba de las islas griegas, me pareció la elección perfecta para la noche. Al fin y al cabo, Grecia es uno de esos lugares con los que Antonio y yo soñamos desde hace mucho tiempo y a los que queremos ir juntos algún día. La televisión mostraba unas vistas preciosas, casas encaladas con tejados azules, mar azul, calles estrechas con flores. Casi podía sentir la brisa mediterránea, aunque estaba en nuestro acogedor piso de Ciudad de México. Imaginé que Antonio probablemente lo había visto todo con sus propios ojos, y me transporté mentalmente allí, intentando comprender lo que habría sentido, estando entre aquellas ruinas milenarias y en las hermosas playas. Al mismo tiempo, me venía a la mente la cantidad de trabajo que tenía ahora y que cada vez teníamos menos tiempo el uno para el otro. Pensaba que quizá deberíamos tomarnos unas vacaciones e irnos juntos a algún sitio para reavivar nuestra intimidad. Es tan importante cuando dos personas están trabajando en una relación, no dejar que la vida cotidiana y la rutina se apoderen completamente de ella. Y justo cuando empezaba a soñar despierta con nuestros futuros viajes, la cámara cambia a una fiesta local. La gente bailaba, reía, se divertía, y yo sonreía, imaginando lo estupendo que sería estar allí y sentir el ambiente de una auténtica fiesta griega. De repente, algo llamó mi atención. En la pantalla apareció una cara que me resultó dolorosamente familiar. Al principio pensé que era solo una coincidencia, pero cuando la cámara se acercó, me di cuenta de que era Antonio. El corazón me palpitó más deprisa, y el estado de relajación fue sustituido por la sorpresa. ¿Por qué no me había dicho que estaba en ese festival? Y, aún más extraño, ¿quién era la mujer que estaba a su lado? Todavía estaba intentando comprender qué estaba pasando exactamente cuando la cámara captó un momento que puso mi mundo patas arriba al instante. Antonio estaba abrazando a una chica desconocida y, con una sonrisa en la cara, la besó. No era solo un gesto amistoso, el beso era profundo y apasionado. Me quedé helada, incapaz de creer lo que veía. Mi cerebro intentaba desesperadamente encontrar una explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. ¿Podría tratarse simplemente de alguien que se parecía mucho a mi marido? Pero la cámara estaba demasiado cerca y pude ver cada detalle de su cara, su sonrisa que tan bien conocía. Era él, sin duda. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Por mi mente pasaban diferentes opciones. Podría haber sido un malentendido, tal vez algún tipo de error. Pero a cada segundo que pasaba, la certeza de que realmente era Antonio me abrumaba más y más. Intenté convencerme de que había alguna explicación razonable. Quizá era un momento de trabajo, parte de alguna presentación o anuncio en el que se suponía que tenía que interpretar un determinado papel. Pero algo en su expresión facial, en sus gestos, me decía que no era una actuación. Era un sentimiento real, una emoción real. Noté que mis manos empezaban a temblar y que el corazón me latía como si estuviera a punto de salírseme del pecho. Era como si el tiempo se hubiera detenido y no pudiera apartar los ojos de la pantalla. La cámara volvió a mostrarlos, ahora en primer plano. Se reían, se abrazaban, parecía que se lo estaban pasando bien juntos. No era solo una aventura, había verdadera intimidad entre ellos. No sabía qué hacer ni qué pensar. El televisor seguía mostrando el festival, pero ya no podía ver la imagen. Ante mis ojos estaba la imagen de Antonio sonriendo a una mujer desconocida, como si todo en el mundo les perteneciera solo a ellos dos. Sentí un dolor agudo en el pecho y se me pasó por la cabeza. ¿Cómo ha podido hacer eso? ¿Por qué no me lo dijo? Mis oídos hacían ruido y apenas podía oír el sonido de la televisión. Noté que mis manos buscaban automáticamente el mando a distancia y apagué la pantalla, como si eso fuera a borrar lo que había visto. Pero las imágenes seguían pasando ante mis ojos, a pesar de la pantalla en negro. Me quedé en silencio, tratando de entender lo que había pasado, pero mis pensamientos no se unían en una imagen coherente.
Recordé que Antonio había dicho que estaba cansado después del viaje y que quería acostarse pronto. Aquellas palabras ahora me sonaban a mentira, a un intento de ocultar algo que yo no debía saber. La ira empezó a crecer lentamente en mí, desplazando al dolor. ¿Cómo pudo irse a casa tan tranquilo, sabiendo que me había dejado aquí, en la oscuridad? Mi cabeza rebosaba de preguntas, y sabía que la única persona que podía darme respuestas estaba arriba, en el dormitorio. Me levanté del sofá, sintiendo la adrenalina subirme de la cabeza a los pies. Esto no podía quedar sin respuesta. Tenía que saber la verdad, y la única forma de hacerlo era preguntándole directamente. Subí las escaleras, sintiendo que las piernas se me volvían de algodón. El corazón me latía frenéticamente en el pecho y oía la sangre agitarse en mis oídos. Lo único que sabía era que necesitaba escuchar una explicación que pudiera aclarar un poco las cosas, al menos un poco menos dolorosas. Cuando llegué al dormitorio, la puerta estaba entreabierta. Las luces estaban apagadas y la habitación en penumbra. Entré sin hacer ruido, no quería despertarle con movimientos bruscos. Pero en cuanto lo vi tumbado tranquilamente en la cama, con el teléfono en la mano, me invadió una oleada de ira. ¿Cómo podía estar tan sereno cuando yo acababa de verlo en brazos de otra mujer? Estaba tumbado en la cama, hojeando algo en su teléfono. Sonrió cuando entré, pero su sonrisa se desvaneció inmediatamente al verme la cara. ¿Qué le pasa?, preguntó incorporándose en la cama. Me quedé inmóvil un momento, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero me ardía el pecho y no podía evitarlo. ¿Puedes explicarme?, comencé, con la voz temblorosa, por qué acabo de verte en la televisión besando a otra mujer? Dijiste que estabas en una reunión de negocios. El corazón me latía tan fuerte que parecía a punto de salírseme del pecho. La rabia y el dolor se unieron y me obligaron a hablar de forma tajante y directa, sin dejar lugar a la ambigüedad. No podía seguir esperando, quería la verdad, aquí y ahora. Su rostro palideció. Antonio se quedó inmóvil, como si meditara sus palabras. Intentó decir algo, pero sus labios no emitieron ningún sonido. En ese momento me di cuenta de que se estaba dando cuenta, le habían descubierto. Aquel momento de silencio duró solo unos segundos, pero a mí me pareció una eternidad. Su silencio fue la respuesta más fuerte que pude obtener. ¿Ni siquiera vas a negarlo?, continué, casi gritando. Mi dolor se convirtió en rabia. ¿Creías que no me daría cuenta? ¿Creías que no te reconocería entre cientos de personas? Lo he visto todo, Antonio. Mis palabras resonaron en la habitación y le obligaron a actuar. Se incorporó en la cama, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero no le di tiempo para excusarse. Podía sentir la ira creciendo en mi interior como una ola, lista para arrasar todo a su paso. No es lo que crees que es, empezó. Entonces dime lo que es, le interrumpí. Lo he visto con mis propios ojos. Te vi abrazarla, te vi besarla. ¿Y me dices que no es lo que creo que es? Suspiró pesadamente, bajando la cabeza. Pude ver cómo luchaba consigo mismo, tratando de encontrar una explicación. Pero en ese momento, no me importaba. Quería oír la verdad, pero lo temía más que a nada. Antonio respiró hondo y bajó la cabeza. Una sombra de remordimiento parpadeó en sus ojos, y pude ver que luchaba consigo mismo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Fue un error, no sé cómo ocurrió. Las cosas se descontrolaron, comenzó por fin, pero su voz era débil, como si ni siquiera creyera sus propias palabras. La conocí por casualidad, era una turista y empezamos a hablar. Fue en un festival, sinceramente, no quería llegar tan lejos. Sus palabras sonaron como golpes ensordecedores en mi corazón. Me quedé allí, sin dar crédito a lo que oía. Realmente intentaba explicarse, pero algo dentro de mí se rompió. Cada palabra que decía me cortaba el estómago como un cuchillo. ¿Cómo podía hablar de arruinar todo lo que habíamos construido juntos tan fácilmente? Accidentalmente, repetí, con un nuevo torrente de ira inundándome el pecho. Acabas de conocerla y pensaste que era buena idea abrazarla, besarla. Como si fuera algo insignificante, como si no significara nada. Antonio intentó justificarse, pero sus palabras sonaron huecas y ya no pude escucharlas. Mi mente se tambaleaba con las imágenes que había visto en la pantalla. ¿Te das cuenta de que esto no es solo un error? Me has traicionado, Antonio, dije en voz baja, sintiendo que las lágrimas empezaban a llenarme los ojos.
Esta traición era algo más que un simple engaño. Era la ruptura de la confianza sobre la que se había construido nuestra relación. Una confianza que ahora parecía rota. Se levantó de la cama y caminó hacia mí, tratando de tomar mis manos entre las suyas, pero yo retrocedí. Mi cuerpo se apartó instintivamente, como si me protegiera. No podía dejar que me tocara, no después de todo lo que había aprendido. Por favor, perdóname, susurró con los ojos llenos de lágrimas, pero no sentí compasión. Estaba demasiado dolida para responder a sus súplicas. Me di la vuelta y salí de la habitación, sintiendo que el suelo resbalaba bajo mis pies. Lo único en lo que podía pensar era en qué hacer ahora. ¿Cómo seguir adelante sabiendo que la persona en la que más confiaba en el mundo me había traicionado tan fácilmente? Mientras bajaba las escaleras, sentí que el vacío de mi interior empezaba a llenarse de un silencio helado. Aquella noche fue la más larga de mi vida. La luna mexicana brillaba a través de la ventana, pero yo no podía dormir. Antonio pasó días tratando de enmendar su error. Trajo flores a casa, preparó cenas, habló de su amor, prometió que nunca volvería a cometer un error así. Pero todo me parecía vacío y falso. No podía deshacerme de la sensación de que había un abismo entre nosotros que no podía salvarse. Me volví distante, fría, inmersa en mis propios pensamientos. No podía mirarle sin que las escenas del programa pasaran ante mis ojos. En sus ojos solo veía mentiras y traición. Antonio sentía mi alienación y eso le enfurecía cada día más. Intentó hablar conmigo, pero yo estaba demasiado inmersa en mis sentimientos para mantener el diálogo. No me atrevía a escuchar sus disculpas, sus promesas, sus palabras vacías. Y una noche, cuando volví a guardar silencio ante sus intentos de entablar una conversación, ya no podía más. «Maldita sea, ¿puedes contestarme de una vez?», estalló Antonio, con la voz llena de la rabia que había estado conteniendo todos estos días. «Intento arreglar las cosas y tú te quedas ahí sin decir nada. ¿Crees que me lo merezco?». Me estremecí ante su grito, pero no dije nada, solo lo miré con decepción en los ojos. Se acercó un poco más, con la cara contorsionada por la ira. «No puedo seguir así», continuó, con la voz cada vez más alta. «¿Hasta cuándo vas a callar? ¿Hasta cuándo vas a ignorarme? ¿Crees que voy a rogarte que me perdones para siempre? Esto es ridículo, es culpa tuya», Antonio, dije en voz baja, intentando contener las lágrimas. «Lo has estropeado todo. ¿Crees que puedo olvidar y perdonar sin más?». Su rostro palideció de rabia. Se acercó más, casi, y pude sentir su rabia. «¿Qué demonios sabes tú de perdón?», gritó, incapaz de contenerse. «¿Crees que es tan sencillo? No tienes ni idea de lo difícil que ha sido para mí todos estos años. ¿Crees que soy la única que tiene que cargar con nuestro matrimonio a la espalda? ¿Crees que eso es lo que quería?». Le miré estupefacta. No podía creer que dijera esas cosas. No era el mismo hombre con el que había vivido tantos años, no era el mismo hombre al que amaba. «¿Qué intentas decir?», me esforcé por decir, sintiendo que me temblaban las manos. Antonio no se detuvo, su rostro estaba rojo de ira, y era como si no se diera cuenta de cómo sus palabras me herían cada vez más. «¿De verdad crees que fui feliz?», continuó sin bajar el tono. «Tú y tu aburrida rutina, tus constantes reproches y exigencias. Estoy harto de que me asfixies con tus expectativas. Un hombre necesita más, ¿sabes? Más libertad, más emociones, más mujeres. No puedo vivir con una mujer que siempre está lloriqueando y quejándose. Estoy harto de ti, y estoy harto de toda esta vida familiar». Sus palabras me cortaban como cuchillos. Cada nueva discusión me destrozaba el corazón. Hablaba de nosotros como si nunca hubiéramos sido una familia, como si todo hubiera sido un error. Ya no podía contener las lágrimas. «Así que eso es lo que piensas de mí», susurré. «¿Estás cansado de mí? ¿Estás cansado de nosotros?». Se quedó inmóvil, pero la rabia en sus ojos seguía allí. Volvió a levantar la voz, sin darse cuenta de que sus palabras no hacían más que herirme más. «Sí, estoy cansado», gritó, completamente fuera de sí. «Estoy cansado de ser tu marido, cansado de esta responsabilidad. Un hombre necesita más, ¿sabes? Más libertad, más pasión. Nunca te darás cuenta, porque vives en tu pequeño mundo y crees que todo tiene que ser perfecto». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que el hombre que una vez amé ya no existía. Fue sustituido por otra persona, cruel, egoísta e incapaz de apreciar lo que teníamos.
No puedo seguir escuchando esto, dije, dando un paso atrás, como si intentara distanciarme de sus palabras, de su ira, de lo que se había convertido. Me has decepcionado, Antonio. Ya no eres el hombre que conocí y amé. Ya no quiero vivir contigo. No puedo. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándole solo. Me di cuenta de que no podía seguir con el hombre que tan fácilmente había destruido todo lo que era sagrado para mí. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no había dolor en mi interior. Solo había una cosa, decepción. Aquella noche fue el punto final de nuestra vida juntos. Le dejé, dándome cuenta de que no volvería. Antonio había tomado su decisión y yo la mía. Mi vida con él estaba arruinada, y ahora tenía que empezar de nuevo sin él. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.